Bienvenidos a una clase más de Excel. Estos contenidos están orientados a estudiantes que cursan la asignatura de informática aplicada y contenidos además que los ponemos en práctica en el estudio de la arquitectura, así que son contenidos específicos. En esta clase, como pueden ver en nuestra agenda, 5 puntos a tocar. Estos 5 puntos los vamos a explicar, que se van a desarrollar en base a algunas funciones o procedimientos muy útiles para después resolver ejercicios o problemas más adelante. Así que hoy nos espera poder asignar nombres a una celda o un conjunto de celdas. Vamos a ver las diferencias entre un redondeo matemático y el redondeo visual de valores que se ubican en las celdas. Cómo podemos utilizar los valores enteros o extraer, mejor dicho, los números enteros de un valor X. Vamos a ver una función muy interesante que nos permite contar celdas, un conteo así numérico simple en base a una determinada condición. Y por último vamos a ver para resolver algunos ejercicios más adelante cómo es posible concatenar contenidos de celdas. Así que vamos a pasar a la explicación correspondiente. Primera utilidad que vamos a explicar en esta clase: asignación de nombres a rango o celda. ¿Se acuerdan que cuando relacionábamos variables habíamos dicho que estas se designan en las fórmulas en Excel o en las hojas electrónicas a través de la dirección en la que se ubican las celdas, y esa dirección tiene que ver con la columna a la que pertenece y la fila a la que corresponde. En consecuencia, si nosotros deseamos, por ejemplo, sumar estos dos valores en una fórmula, lo que hacemos normalmente es relacionar a través de dos variables el contenido de ambas celdas, ¿no? Lo que contiene B8 más lo que contiene C8. En este caso estamos hablando de que esta fórmula está relacionando a través de la suma dos variables. Las variables porque son celdas cuyos contenidos pueden cambiar o variar, de ahí viene ese nombre, variables. Así que este sería el resultado, ¿no? Y en consecuencia una fórmula normalmente se la escribe, o cuya sintaxis en la hoja electrónica es así. Pero resulta hasta algo extraño, incómodo, y para los que están aprendiendo quizás la dirección a la que se refieren estas variables no sea muy reconocible, no sea fácil de interpretar. Entonces, para eso justamente se utiliza esta facilidad que nos brinda Excel, que en este caso lo vamos a ver de la siguiente forma. Imagínense que a la celda que contiene una de las variables, vamos a suponer la variable A, eso es una letra común y corriente, queremos asignarle esa variable. Entonces lo único que hacemos es botón derecho y entramos a la opción que dice definir nombre. Reitero, botón derecho, definir nombre. Si es que no se aprecia bien en la proyección, en el video, me estoy refiriendo a esta opción. Entonces, lo que tienen que hacer es ingresar a la misma, y en la ventana que aparece ustedes designan con algún nombre propio la dirección de esa celda. Vamos a suponer A, ahí sube. En este caso hacemos lo mismo, definimos nombre, y en la ventana que aparece colocamos B, aceptamos. Fíjense, ahora nos va a ser mucho más fácil relacionar o vincular A más B, ¿no? Sucede el mismo cálculo, y el programa, a través de estos nombres propios que se han asignado a las celdas que estaban aquí, hace la suma correspondiente, hace que funcione la fórmula, y en consecuencia logra el mismo resultado de hace un rato, con la gran conveniencia de que para nosotros esto es más entendible, más legible, más fácil de interpretar.
Esto no solamente se reserva a celdas sueltas, como en este caso. Imagínense que nosotros deseamos sumar un conjunto de elementos. Vamos a colocar aquí varios valores y nosotros deseamos hacer la sumatoria de estos valores en esta parte. Hemos visto en una clase anterior que con autosuma eso es bastante fácil, pero notarán otra vuelta que la función en este caso relaciona, vincula dos celdas, ¿no?, separadas por dos puntos que implican rango o conjunto de valores. Esto también se puede facilitar en términos de escritura y de sintaxis a través de algo más legible, más entendible, más fácil de interpretar. Entonces podemos eliminar esto y lo que hacemos es, como hace un rato, elegimos este conjunto de celdas, asignamos nombre o definimos nombre y, por ejemplo, en este caso colocamos lista como nombre propio. Nombre que está ahora vinculando este conjunto de datos. Lo único que tenemos que ahora hacer es escribir la fórmula de la siguiente manera, o la función, ¿no? Mucho más entendible, casi como diciéndole que sume la lista. Funciona de la misma manera que hace un rato, sin la artificialidad, se podría decir, de encarar o de enfrentar o de escribir en este lugar dos elementos extraños que son las celdas de principio y de fin de este rango. Esa es la facilidad que les explico con este punto número 1. En este segundo punto vamos a ver el redondeo matemático versus el redondeo visual de los valores. Hablar de números, cifras y esto a través de las hojas electrónicas siempre tiene sus aspectos que llaman la atención y en su caso podrían llevarnos a un determinado fracaso o éxito en la precisión de los cálculos que haremos con Excel. Así que esto es muy importante de considerar. La idea con esta explicación es ver las diferencias del uso de contenidos redondeados matemáticamente o de contenidos redondeados visualmente. Vamos a partir de un valor concreto. Digamos que tenemos esta cifra. Una cifra relativamente pequeña, 145.36986, es decir, tiene varios decimales, tiene 5 decimales. Lo que vamos a hacer es copiar esta cifra, vamos a copiar con control C, y con control V vamos a trasladar esa cifra a este lugar. ¿Ya? Solamente queremos ver la cifra original y la cifra que inicialmente le vamos a cambiar la apariencia a 2 decimales. Para cambiar la apariencia de esta cifra a 2 decimales, lo único que tenemos que hacer es ir a este lugar y descontar decimales, disminuir decimales. Si trabajamos con 2 decimales, o sea, los representativos, esa cifra original que tenía 5 se convierte por redondeo matemático visual, reitero, a 145.37. ¿Ya? Y si esta cifra, por ejemplo, la multiplicamos por esta otra que es relativamente grande, pero que tiene solamente 2 decimales, vamos a multiplicar esta por esta otra. El resultado nos lleva a este valor que lo vamos a representar con esta opción, separando los miles con la coma. Consecuencia, si nosotros en este cálculo vinculamos, relacionamos estos dos contenidos, obtenemos este resultado. Vamos a llamar resultado 1. Vamos a ver cómo impacta el redondeo verdaderamente matemático, porque este es un redondeo de tipo visual. Solo hemos recortado visualmente la cantidad de decimales significativos. Aquí ya no vamos a hacer una copia simple. Lo que hacemos es usar la función, que es la que pretendo que se utilice dependiendo de las necesidades suyas de precisión, etcétera, en los diferentes ejercicios de más adelante. Entonces escriben redondear, que es la función correspondiente, este valor a 2 decimales. Así se hace. Se coloca el contenido que están queriendo, en este caso la variable que contiene
la cifra original, y esto representa la cantidad de decimales que desea. Matemáticamente es redondear. No se olviden que el símbolo separador de esta sintaxis puede ser punto, coma, dependiendo de cómo está configurado el Windows. Si eso hace, fíjense, el programa nos muestra con más decimales significativos, pero que en este caso son solo ceros, porque estamos trabajando con el formato general. Vamos a descontar otra vuelta a 2 decimales. Entonces, la primera impresión visual que tenemos es que estas dos cifras son las mismas. Y se van a dar cuenta que no es así. Lo que hacemos ahora es copiar estos dos a la parte inferior. Y fíjense la diferencia de resultados. Esto lo vamos a colocar de color verde para que exista. Y esto como resultado 2 para que capten esas terribles diferencias que pueden existir de 856.34 de tratarse de cálculos que aparentemente son idénticos. Fíjense, aquí hay 12 décimos de diferencia y da la sensación de que estos son valores idénticos. A la vista nos da esa impresión. Aquí el cálculo o la fórmula que hemos empleado es la multiplicación, C8 por D8. Aquí es C9 por D9. Las referencias de las celdas que generan esos cálculos aparentemente contienen los mismos valores. Pero fíjense, te diferencian resultados. Resulta que en realidad el cálculo matemático de la parte superior, o sea el R1, está vinculando un valor que en realidad tiene más decimales, esos 5 que habíamos comentado, originales. Pero por conveniencia visual, esto habíamos descontado, habíamos recortado, mejor dicho, a 2, dándonos a entender visualmente que esta cifra y esta son idénticas. Y no es así, están captando las diferencias. Así que cuando ustedes quieran la mayor precisión y dependiendo de cómo vayan además a verificar o comprobar determinados resultados, tienen ambas posibilidades. Si quieren trabajar con los contenidos originales y solamente hacer un ajuste visual o de orden matemático. Ambos llevan a diferentes resultados y espero que esta ayuda, esta orientación les haya servido para que en su momento se valgan de un procedimiento lo más correcto posible. Como tercer punto, aprender la extracción de los enteros de los valores que contienen decimales. No tiene mucho sentido usar esta función cuando los valores que obtenemos o son los datos de un determinado cálculo no tienen decimales. Para el caso entonces nos vamos a proponer este valor, 235.69. Si por alguna razón nosotros deseamos extraer solo la parte del entero, a esto se llama parte del entero, sin necesidad de que exista un redondeo de orden matemático, la función correspondiente se denomina de la misma forma, entero. Lo que hace el programa es, de una determinada celda, extrae el entero de su valor. De esta forma nosotros podemos no solo distinguir las cifras que son el valor entero de un determinado contenido, sino inclusive hacer comparaciones, hacer valoraciones de distinta naturaleza, dependiendo de lo que estamos buscando. Inclusive aquí, por ejemplo, podríamos añadir una resta, una fórmula que es una resta, diciendo que esta cifra original, la C8, se reste de la D8, del entero. Lo que nos va a hacer es, el programa nos va a extraer el decimal ya también, no solamente los decimales. De forma que si volvemos a vincular ambos valores con una suma, obtengamos el resultado original. Pues reitero que en determinadas situaciones es importante manejar este tipo de extracciones para hacer comparaciones, deducciones de orden matemático que nos lleven a resultados de distinta naturaleza o a determinadas decisiones que son a veces las más importantes
el caso de la resolución de problemas. Bien, cuarto punto, lo que vamos a aprender es una función de orden lógico, es una función de conteo, que dependiendo de las necesidades de un determinado procedimiento, de un ejercicio, un problema, nos pueda llevar a un resultado que sea revelador en términos de la extracción de algún tipo de información base. Y es además un pie a lo que vamos a ver en una futura clase con la función condicional si, que también es de orden lógico y que nos permite darle calidad a la resolución de ejercicios. En el caso de esta función de conteo, lo que hace, y lo vamos a hacer en términos bastante prácticos, imagínense que tenemos aquí calificaciones. Vamos a poner calificaciones, en este caso las estoy introduciendo manualmente. Vamos a ver enseguida cómo podemos automatizar esto, recordar una función que hemos aprendido, que es el aleatorio. Y a nosotros nos interesa contar, por ejemplo, cuántos aprobados existen. Imagínense. Una forma natural sería visualmente yo estar comparando, ¿no? Decir, aquí hay un aprobado, 2 y 3 aprobados. Pero ese conteo, si bien en una lista cortita es fácil, cuando son listas grandes o además la naturaleza misma de estas herramientas implica automatización, no le estaría sacando el provecho correspondiente y dándole la facilidad a que un instrumento como una hoja electrónica me permita hacer esto de forma más simple. Para ello contamos con la ayuda que les he mencionado. Contar sí. Esta función lo que hace es de un rango X nos permite controlar una condición. La condición tiene que estar entre comillas y en este caso, por ejemplo, le puedo decir mayor a 50. Fíjense, el programa lo que nos ha hecho cabalmente es extraer el valor que hace un rato yo había visto a través de la deducción visual de los contenidos que están en esta lista. Y eran 3 cabalmente. Los valores mayores de 51, en 8 palabras, la cantidad de aprobados son 3, 1, 2, 3, pero esto me lo ha hecho automáticamente. Imagínense que si fuera una lista más grande o cuyos resultados yo no los conozco, por ejemplo, el uso de aleatorio entre podría significar aquello. Le digo aleatorio entre, digamos, 10 y 100. Lo que hago es copiar esto. Y ahora no tengo control de estos valores porque ustedes saben el aleatorio tiende a variar en función de cualquier alteración que hago en las celdas. Esto puede variar cualquier rato. Entonces lo que hago es copiar esta función a esta otra celda y fíjense, ahora me ha contado 6 aprobados. Si yo, por ejemplo, borro esto, ahora me ha contado 1. Y si pulsan la tecla F9, que es el recálculo que contiene o que es el instrumento para hacer cabalmente aquellos recálculos, el programa automáticamente va a hacer nuevos conteos en armonía al cambio de estos contenidos. Entonces, de esa manera ustedes pueden utilizar convenientemente un conteo que implica la automatización de esa necesidad sin que ustedes participen ni con la vista ni con el análisis de la información. Por último, vamos a ver esto de la concatenación de contenidos de celdas. Esta función más utilizada en rótulos, etiquetas o información alfanumérica que en valores. De todas maneras, ustedes le pueden dar la utilidad que quieran. Lo que deseamos es que aprendan cómo resulta útil el vincular contenidos que están en 2 o más celdas para que estos se junten, se unan en otra. El ejemplo más común es vincular nombre y apellido. En esta tenemos nombre, aquí tenemos un apellido, en una celda el nombre, en otra celda el apellido, pero nosotros deseamos en una sola celda que aparezca el nombre y el apellido. En ese caso recurren a esta función concatenar, así se escribe,
y lo que hacen en función de la lógica que quieren darle, apellido, nombre, nombre, apellido, vincular las celdas o las variables. Hemos dicho, ¿no?, que las celdas son las variables de las funciones y de las fórmulas que requieren en este caso juntarlas. Para el presente caso vamos a suponer que deseamos primero el apellido y luego el nombre. Si dejamos así sin mayor intervención o mayores detalles, la concatenación funciona, López Mario, aunque la lectura no es muy correcta, ¿cierto? Porque la vinculación de ambos contenidos no tiene ninguna separación. No se olviden que esta función concatenar puede vincular dos o más celdas, ¿ya? Si son celdas, son variables, pero también pueden hacer la vinculación con contenidos fijos. Por ejemplo, yo en medio quisiera colocar una barra baja. Ahora estoy concatenando, o sea, juntando, uniendo apellido, barra baja, nombre. No se olviden que como estamos uniendo etiquetas o información alfanumérica, esa información cuando es alfanumérica la tienen que encerrar entre comillas, eso no se vayan a olvidar. Ahora sí, ¿no? López, barra baja, Mario. Si solamente quería un espacio, en vez de la barra baja colocan el espacio correspondiente y la lectura sale interesante. Si es que el resultado era el que quería. Ese era el que quería. Cuando son valores, funciona también, no hay mayor inconveniente, solo que en el caso de los valores no tiene mucho sentido incorporar contenidos intermedios. Por ejemplo, así, dejarlo así, y yo quisiera vincular el 1 y el 6, en realidad el 6 y el 1, porque estamos empezando con la segunda celda, ¿cierto? El resultado 61. Como esta función normalmente está orientada a rótulos o etiquetas o información alfanumérica, piensa que esto es una etiqueta del programa y en consecuencia el resultado lo ha orientado hacia el lado izquierdo. Pero aún así es un valor, ¿no? Si es que vinculamos esto, por ejemplo, con elevado al cuadrado, digamos, va a elevar 61 al cuadrado. Es esto, ¿no? Y si colocamos aquí 3 y aquí colocamos 0, 900, 30 al cuadrado, 900. La incomodidad es que el valor en este caso, como estamos uniendo números, se ha orientado, o se ha justificado, mejor dicho, se ha alineado hacia la izquierda. Bueno, aunque eso se puede solucionar si es que utilizan estas posibilidades de orientación o justificación de los contenidos de las celdas, a la derecha, al centro o a la izquierda. Los valores normalmente tienen que estar alineados al margen derecho. De esa manera funciona esta orden que se llama concatenar. Con esto entonces damos pie a que todas estas utilidades que hemos aprendido en esta clase puedan ser en su momento empleadas en ejercicios y problemas futuros. Hasta pronto.